Palma 90 presenta Médicos en la Radio. A todos nuestros queridos Radio Escucha, buenos días a todas las personas que nos están sintonizando vía radio y vía TV, también por YouTube, Empresas Radiofónicas. Un placer para mí, como todos los martes, estar aquí transmitiendo mis conocimientos y los de mis colegas para todos ustedes. Dani Acta, su nutrióloga de este lado, un placer, un feliz martes para todos, un martes con mucho sol, una temperatura bastante elevada porque inicia el verano ya, así que a hidratarse, muy importante la hidratación en estos días. Mientras más peso usted tenga, más cantidad de agua debe tomar. Es muy importante la hidratación, recuérdelo. Y desde Médicos en la Radio le enviamos un saludo al Departamento de Nutrición del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, a mis chicas del Departamento de Nutrición. También les tengo una noticia súper importante, y es que a partir del 1 de julio vamos a tener consultas de nutrición los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana en el Hospital Universitario Jaime Mota. Así que anótelo por ahí. Muy importante su evaluación nutricional. Vamos a estar trabajando con las embarazadas, los pacientes con obesidad, los pacientes con enfermedades crónicas, embarazo posparto. Muy importante. Entonces, nada, anótelo. Vamos a iniciar este día, muy importante, dándole gracias a Dios por un día más de vida. Iniciamos con una frase, la cual dice lo siguiente: eres el favor que hiciste sin esperar nada a cambio. Eres el turno que respetaste. El papel de piso que levantaste cuando nadie te veía. El chisme que no contaste y lo que fingiste no ver para no incomodar. Eres la sonrisa al bebé en la fila, la que le regalaste a un extraño al pasar. No somos lo que otros dicen u opinan, somos lo que hacemos. Nuestro comportamiento es que nos define a cada uno de nosotros. Entonces, hoy le damos los buenos días a mi querido colega, el doctor Pichardo, que siempre está con nosotros los martes, y a nuestro querido invitado, el doctor Jay, ginecólogo obstetra, que hoy nos va a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el aborto. Buenos días, mis queridos colegas. Buenos días, ya agradeciendo como siempre a Dios por un día más de vida, por la oportunidad que nos da cada día de compartir con nuestros semejantes. El doctor Jay no es un invitado, es parte también de este programa, ya que en un tiempo venía frecuentemente. El detalle es que en la medida que las personas se van volviendo famosas, entonces tienen menos tiempo. Buenos días a nuestros pacientes que siempre nos reportan la sintonía. Buenos días, doctor. El tema aborto, el doctor viene de un país, Cuba, donde el aborto no tiene la misma, por decirlo así, trascendencia de acá, donde seguimos luchando con las causales, un grupo que sí, otro que no. A veces yo veo injusto que no se aclare el panorama. Con esto no estoy tomando posición de un lado ni del otro. Y que no se aclare eso y que se le deje la carga al médico. Entonces el médico al final del camino es quien debe no decidir, sino asistir la situación. Por no tener eso un poquito más claro, por no entrar más en el tema, el aborto en Cuba es legal. El aborto terapéutico, por decirlo así, aquí todavía no lo es. Y el doctor me imagino que va a abordar el tema, claro, pensando como cubano, pero como ciudadano dominicano ya también. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Bueno, agradecerle una vez más la invitación acá al programa para hablar acerca de un tema tan contradictorio en los últimos años como es el aborto, tan importante a la vez. Pues nada, como bien habían planteado, el aborto tiene una connotación cultural distinta en diferentes regiones. Justamente la diferencia se establece en cuestión a nuestro país de origen, Cuba,
y este país. Realmente, de forma general y específica, existe una población más afectada por él, que es la población adolescente, justamente por la inmadurez que esta población evidentemente posee. Toma como referencia o toma como medida la práctica del aborto, definiéndose el aborto de esta forma como la interrupción, ya sea voluntaria o no, o espontánea, del embarazo antes de las 23 semanas de gestación. Antes se hablaba antes de las 20 semanas de gestación, ahora hablamos de las 23 semanas de gestación. Con un producto de concepción o de la concepción, o sea, el feto o el bebé, que pese menos de 500 gramos. Ya esto clasifica o entra dentro de la categoría de aborto. Doctor, ¿por qué llevarlo a 23 semanas? Siempre nos casamos con las 20 semanas. Exacto. ¿Por qué extender el tiempo? Sí, exacto. Esto se ha llevado a las 23 semanas porque precisamente las medidas fetométricas de un feto de 23 semanas pueden oscilar aproximadamente alrededor de los 500 gramos. Entonces, en sentido a el volumen o la cantidad de personas que abortaban alrededor de esta edad gestacional, precisamente, y veíamos que el producto de la concepción tenía un peso aproximado de 500 gramos, decidieron la OMS incluirlo en la categoría de aborto. Además, se ha demostrado, se ha pautado de que alrededor de las 23 semanas comienza a formarse algo que se llama segmento inferior. El segmento inferior no es más que una parte del cuello uterino que se diferencia formando lo que es justamente el segmento, ¿ya? Diferenciando la parte superior del cuello y la parte inferior. A ver cómo me explico. Es lo que llamamos, cuando una paciente no está embarazada, es lo que llamamos istmo. Justamente por eso, una serie de complicaciones propiamente obstétricas aparecen después de las 23 semanas, marcando esa mitad de embarazo. Entonces, la mitad de embarazo como tal, antes la marcamos a las 20 semanas porque hablábamos que cronológicamente el embarazo dura 40 semanas, ¿verdad? Pero por alrededor de 42 semanas podemos tener un embarazo que puede durar perfectamente 42 semanas. Entonces, teniendo en cuenta que todas las complicaciones que se generaban alrededor de estas semanas, decidieron postergar o prolongar un poco 2 semanas más, dándole un margen de error. Porque supuestamente la edad cronológica del embarazo difiere 2 semanas con respecto a la edad real. Entonces, en ese sentido, le pusieron 2 semanas más. Bien, doctor. Ya usted hablaba de lo que era el aborto definiéndolo, pero a veces ver el aborto así, de manera sencilla, trae consecuencias, no sé, médico-legales. Sí, claro. Pero, ¿cuáles son los tipos de aborto? No es un aborto puro y simple o abortó porque había malformaciones congénitas, abortó en una madre diabética, abortó por incompetencia del cervix. Exacto. ¿Cuáles son los tipos de aborto más comunes? Pues, para sintetizar en cuestión al tema, ya como antes habíamos planteado, existen 2 tipos de abortos: el aborto espontáneo y el aborto inducido o iatrogénico, o sea, ya sea terapéutico o el aborto criminal que induce la misma paciente sin asistencia de un personal médico. Pues, dentro de los tipos de abortos está el aborto completo, que es aquella paciente que aborta en su totalidad el feto y los anejos, dígase placenta, cordón umbilical, o sea, todo lo que tenga que ver con el producto de la concepción. Y está el aborto incompleto, que es aquella paciente que generalmente se queda con restos ovulares, ¿ya? O retención de restos ovulares. Además de esto, existe el aborto, o sea, eso es desde el punto de vista de su resolución, si es completo o incompleto. Además de eso, en dependencia de la vía de aborto o la causa o el causal de aborto, está el aborto teratogénico, o sea, el aborto inducido por medicamentos, que es el aborto terapéutico, que puede ser, ya como había dicho, criminal, porque la paciente tome en sus manos la decisión de hacerlo, o puede ser por una indicación médica que generalmente favorezca a esta conducta como terapia. Entonces, además de esto, existe el aborto séptico y el aborto hemorrágico, que son complicaciones o extensiones del aborto incompleto.
Cuando tenemos una paciente que practica un método abortivo en casa y se quedan restos ovulares, evidentemente en obstetricia y ginecología tenemos una forma de decir muy particular, y es que el útero es muy agradecido. Siempre que tenga restos se va a mantener sangrando, ¿ya? Y siempre que tenga resto, el riesgo potencial de infección de esos restos ovulares es muy alto. Entonces, en sentido a eso, se ha incluido también como tipo de aborto el aborto séptico, que es aquella paciente que tiene secreciones purulentas secundario a un aborto, que presenta fiebre y elementos de infección como ya conocemos, ¿ya? Y el aborto hemorrágico, aquella paciente que tiene un sangrado introspectivo secundario al aborto, que la anemiza y la lleva o la puede llegar al shock hipovolémico e incluso a la muerte, ¿ya? Además de eso, en cuestión a clasificación, como habíamos hablado, existen etiologías. El aborto es de etiología multicausal, una etiología heterogénea y multifactorial. Existen muchos factores que pueden inducir que una paciente aborte. Dentro de ellas están alteraciones anatómicas propiamente del aparato ginecológico, como es la incompetencia ítmico-cervical. O sea, que me refiero con incompetencia ítmico-cervical a aquel cuello que está abierto, ya sea por legrados a repetición, ya sea porque tiene un defecto congénito de lo que antes hablaba que era el istmo, que es el esfínter cervical, ya sea por instrumentaciones frecuentes, regulaciones menstruales, la presencia de DIU, traumas cervicales a la hora del parto, y quedan con esa incompetencia de retener el producto. Esa es la incompetencia ítmico-cervical, que es más frecuente de lo que creemos, ¿ya? Por los partos estos introspectivos, mal cierre del cervix a la hora del parto y demás. Está la hipoplasia uterina, que es muy frecuente en la adolescencia, sobre todo. Son aquellas niñas, e incluso hay pacientes en edad madura, que tienen inmadurez del aparato ginecológico. Son los úteros aquellos pequeños, que evidentemente crean un conflicto contenido-continente. Hay un conflicto de espacio y pues se produce el aborto, ¿ya? Además de eso, están las causas inmunológicas del aborto. ¿Sabías que una pareja puede ser inmunológicamente incompatible? Pues justamente eso es una de las causas de aborto. Cuando la pareja, a pesar de que desde el punto de vista reproductor aparentan ser normales, un hombre con conteo espermático normal, una mujer anatómicamente normal, que ovula bien y demás, simplemente por incompatibilidad inmunológica es capaz de que esta mujer bien no salga embarazada, o si sale embarazada pueda tener abortos. Las cromosomopatías o enfermedades o malformaciones congénitas, generalmente en su mayoría se evoca como principal causa de aborto las cromosomopatías. Son los bebés que se crean malformados y pues el organismo no los reconoce como propios y evidentemente los aborta, ¿ya? Es otra de las causas. Entre otras, muchas más que evidentemente creo que tendríamos todo el día hablando de un tema tan largo. Así es, doctor. Interesante salvedad, porque muchas veces hay mujeres que desconocen ese tipo de información y se culpan a sí mismas, e incluso sus parejas también las culpan. Entonces, ahí en ese tema del aborto también hay que ver el por qué está pasando, qué fue lo que pasó. Por eso es muy importante siempre acudir a su médico, a su ginecólogo, para que esa persona le informe, le dé una información concreta, no lo que usted se imagina, no lo que le cuenten los demás, sino más bien una persona capacitada como el doctor en ginecología para estos casos. Doctor, entonces, cuando una paciente tiene un aborto, ¿qué pasa en su cuerpo? Esas hormonas, ¿cómo una paciente, o sea, los síntomas que conlleva que tiene esa paciente después de un aborto, o cómo ocurre ese proceso de aborto? Pues bueno, decirte que estamos hablando precisamente de un embarazo. Cuando una mujer sale embarazada, desde el punto de vista hormonal, existen muchos cambios que van encaminados al sostenimiento, a mantener lo que es ese embarazo. Evidentemente, cuando ocurre la pérdida abrupta de un embarazo, ocurren síntomas aleatorios o síntomas acompañantes a este tipo de procesos. Dentro de estos síntomas, pues puede percibir incluso por una semana o de algunos días todavía la sensación de estar embarazada. O sea, pueden persistir elementos que son elementos propios de un embarazo, como es el caso de la emesis gravídica. Puede, además de eso, tener todavía títulos de gonadotropina coriónica humana, que es la hormona o el test de embarazo que se hacen de farmacia, que habla a favor de que está embarazada, aunque ya no lo esté.
Además de esto, creo que fundamentalmente más que la presencia o la persistencia de estos síntomas, es importante identificar síntomas de alarma de que el aborto no se ha completado o que secundario a este aborto están sucediendo cosas que pueden acarrear incluso con la vida de la paciente. O sea, toda paciente que tenga un aborto, de la naturaleza que sea, tiene que saber identificar qué síntomas qué síntomas la impulsan o la deberían impulsar a visitar un personal médico entrenado, como es la presencia de fiebre, ¿ya? La presencia de loquios o secreciones purulentas, fétidas, la presencia de hemorragia abundante en forma de sábana, como bien decimos, que puede acarrear con precisamente la vida de ellas. No quedarse en casa, lo importante es siempre ir a un ginecólogo para que se tomen las medidas de coordinación pertinentes y pues que todo salga a camino, todo salga bien, sin ningún tipo de problemas. Es importante además saber aquellas mujeres que son abortadoras habituales, dígase abortadoras habituales, aquellas que tienen más de 2 abortos. Cuando tengan un aborto, lo ideal sería que ellas esperen o tengan un periodo intergenésico mayor de 2 años. Pero cuando son abortos espontáneos, o sea, no cuando inducidos. son abortos espontáneos. Okay. O sea, de igual manera los abortos inducidos. Lo ideal sería tener un periodo intergenésico o un periodo para volver a embarazarse aproximadamente de 2 años. Anteriormente hablábamos de lo que era la incompetencia ítmico-cervical, que era la incapacidad de retener el producto de la concepción, el feto, ¿verdad? Porque el cuello está insuficiente, está dañado y demás. Cuando hay un aborto, evidentemente, ese cuello se traumatiza abruptamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, toda paciente que tiene un aborto espontáneo o inducido o terapéutico tiene mayor riesgo de volver a tener un aborto cuando su periodo intergenésico es menor de 2 años. O sea, a veces no es que sean abortadoras habituales como tal, sino es que a veces como que se forzan un poco las cosas y induce que puedan aparecer nuevos abortos. Ok, muy interesante, doctor. Doctor, entonces cuando una paciente está padeciendo por este tipo de momento en el que está abortando, ya sea en las diferentes facetas, entonces, ¿cómo es el procedimiento para extraer esos restos? O sea, me imagino que hay varias formas. Exacto. Pues, bueno, una paciente que esté en proceso de aborto, lo primero que hay que hacer es corroborar desde el punto de vista clínico y apoyados de medio diagnóstico como es la sonografía, que el aborto sea un aborto inminente, ¿ya? Que desde el punto de vista clínico uno lo puede visualizar de forma fácil, que es solamente la especuloscopía, ver que el producto de la concepción está ya prácticamente en el canal vaginal. Cuando esto es así, pues uno la apoya con ciertas técnicas para, o sea, a facilitar que el aborto se provoque o se produzca con las condiciones favorables de asepsia y antisepsia, o sea, que no se predisponga a infecciones. Se visualiza si hay infecciones vaginales subyacentes para tratarlas con antibiótico profiláctico y evitar que haga una infección secundaria al procedimiento quirúrgico, que sería un legrado o una regulación menstrual, una regulación en este caso. Eso va a depender en cuestión a la edad gestacional que tenga la paciente, porque está el aborto tardío, el aborto temprano y el aborto tardío, ¿verdad? Entonces, hablándose de aborto temprano, todo aquel que ocurre antes de las 12-6 semanas, y tardío, que ocurre de las 13 semanas en adelante hasta las 23 semanas. ¿Ya? Estamos hablando de un volumen fetal distinto. Entonces, existen métodos o conductas que van desde las medidas farmacológicas hasta la instrumentación quirúrgica propiamente dicha. Dentro de los métodos farmacológicos, pues tenemos en el mercado sustancias o fármacos, como es el caso del misoprostol, y el emprostil, que son prostaglandinas. Son medicamentos que no se iniciaron con este principio de aborto, pero se demostró a la corta de que tenían un efecto abortígeno bastante amplio. Y por eso lo podemos utilizar para inducir o para completar el aborto en presencia de restos ovulares, en presencia o acelerar el aborto en el caso de que el aborto sea inminente, ¿ya? En ocasiones tenemos que ir a otros métodos, como es la revisión de cavidad, que es precisamente con unas cánulas de legrado y pues precisar que el endometrio o la cavidad endometrial esté limpia. Es los procedimientos que generalmente se hacen.
Antes hablaba y decía que la adolescencia es una de las poblaciones más afectadas con respecto al aborto. Y acá en el país existe una alta incidencia de la presencia de esta entidad en las pacientes adolescentes. No sé si... Sí, ¿A muchas causa de veces. qué, doctor, esa incidencia de aborto? Usted ya hablaba de la inmadurez del útero, ¿no? Exacto. ¿Pudiera ser esta la causa o existen otras? Pues yo creo que existe una causa cardinal, lo principal. Mire, ahorita establecíamos una diferencia en cuestión a la educación sanitaria y la medicina de países foráneos, como por ejemplo Cuba, que es de la experiencia que más le puedo hablar, y el control sostenido sobre la población adolescente. Creo que el problema principal es un fallo de la atención primaria de salud. Como bien sabes, también estudiaste en Cuba, en la atención primaria de salud se lleva a cabo un programa que es el programa de riesgo preconcepcional, en el cual ese médico de familia tiene bien identificado su población adolescente y sabe cuál es la población más vulnerable. Evidentemente, con una población adolescente es muy vulnerable a la presencia de esta patología o de esta entidad. Entonces, en sentido a eso, creo que la atención primaria de salud debería estar volcada a buscar herramientas o métodos educativos y de planificación para esa población adolescente. Creo que también un problema que tiene este país en ese sentido es la migración descontrolada. Y cuando uno lo analiza, de hecho, es muy ostensible que del 100% de las pacientes que llegan abortando, yo diría sin exagerar, que un 90% es haitiana. ¿Ya? Sí. Que también eso puede estar medido en gran parte a abusos sexuales, como lo vemos constantemente, por la barrera idiomática, por la precariedad que muchas veces tienen esta población acá en un país extranjero. Pues muchas personas pueden aprovecharse de esa situación y se crean embarazos no deseados. Entonces, en sentido a eso, creo que la atención primaria de salud debería ser un trabajo bastante arduo. Sí, Atención primaria en salud es un tema medio espinoso. No sé por qué nunca en atención primaria se ha visto fe en ella. Siempre se piensa que la atención primaria es tener un pasante, un médico asistente. En un momento los indicadores fueron de mucha importancia, pero no se le da ese control. Por ejemplo, estamos formando médicos familiares y tenemos bastante ya en Barahona, pero no se empoderan esos médicos familiares en la atención primaria. Pero ¿dónde se están formando los médicos familiares? Usted que viene de Cuba sabe que el médico familiar se educa en el policlínico, en el consultorio. Exacto. Aquí estamos educando a los médicos familiares en el hospital. Exacto. Entonces no podemos pedirle al médico familiar que se forme en el hospital, que después vaya entonces a atención primaria. Claro. Lo otro con los abortos es un problema de cultura. Cuba yo siempre lo he visto como una cultura medio europea, abierta, donde recordamos siempre la abuelita, que es como quien se encarga más de los nietos en Cuba que acá, llevando a la muchachita de 14 años, hay que planificarla, voy a tener un novio. Así es. Aquí no, aquí tratamos de, por decirlo así, tapar el sol con un dedo. La muchacha tiene que llegar virgen al matrimonio, llegará o no llegará, ya esos son otros cuentos, pero no asumimos que si ya la niña tiene un novio, tiene no sé qué edad, 18 años, hay que planificarla, pero no la planificamos para que el vecino no vaya a decir que nosotros estamos apoyando que la muchacha esté en libertinaje, por utilizar un término. Entonces, estamos muy lejos, son diferencias culturales tal vez, por los orígenes nuestros, de abrirnos a la planificación en adolescentes. Va a ser siempre espinoso, y el aborto también es un tema muy... donde hay gente que lo justifica por un lado, otro no dice nada, y al final seguimos rodando en el mismo lodazal. Claro, yo creo que es muy importante esa salvedad y esa función de la familia y ese mensaje directo que acabas de dar a la familia. O sea, que uno tiene que ir limando estigmas sociales, uno tiene que ir limando formas
de pensar que ya no nos resuelven tanto, ¿ya? Y creo que esa principal forma de pensar es justamente eso, no creer que tenemos en la casa o que estamos criando una monja, por así decirlo. Estamos criando un adolescente con la capacidad o con la incapacidad de analizar procesos psicológicos y la gran capacidad de caer en el engaño de muchas personas. Entonces, en sentido a eso, si ya sabemos que nuestra hija está entrando a la etapa de adolescencia, tenemos que abrir una comunicación, que la comunicación sea abierta en el sentido mayor de la palabra, ¿ya? No imponiendo, porque cuando imponemos en la adolescencia las cosas fluyen peor. El adolescente se siente atacado o agredido y pues hace las cosas por rebeldía. Es un lenguaje abierto y coherente, darle confianza suficiente al adolescente para que ella, cuando tenga algún tipo de problema desde este punto de vista, se acerque rápidamente a sus padres. De igual manera, cuando ya tiene novio, estar siempre pendiente, las madres pendiente al ciclo menstrual de sus hijas, deberían saber si sus hijas son regulares, irregulares, que le muestre la toalla sanitaria. A ver, ¿qué día? Ya yo sé que tú vas a menstruar el día 21, muéstrame tu toalla sanitaria. Eso no es una cosa, eso es simplemente tener las riendas de la situación para que nada nos sorprenda, porque entonces después tenemos una crisis familiar. En muchas de las ocasiones ocurre el aborto, y el aborto, aunque uno lo vea que de hecho es muy peligroso, a veces es, quizás podríamos decir, una salida estratégica a una crisis que se puede generar posterior a que un embarazo encamine y que se creen conflictos familiares y demás, como conocemos. Pero en principio es eso. Claro, es un tema también de tabú, doctor, y de falta de comunicación, de falta de educación que se necesita en las familias, porque hoy en día hablarle de sexualidad a los niños, los padres muchas veces lo ven como algo demasiado grande. Entonces, si se habla en las escuelas, también viene también como esa discriminación de que no se puede hablar de sexualidad en las escuelas. Pero claro, yo estoy de acuerdo que debería hablarse de sexualidad en las escuelas, y los maestros, claro está, no de amigos en amigos, sino más bien los maestros, y también debería haber una materia que sea sobre sexualidad, y también los padres inculcarle a sus hijos ese tema. Y muy importante, las madres, no que hay que ver, porque uno no puede ser 100% amigo de sus hijos, pero sí darle la confianza de que ese hijo, hija, le comunique lo que le está pasando y si ha tenido algún altercado. ¿Sabes qué pasa también? No sé si en la ciudad o en los campos, que se hacen como tomos, doctor, como tomos de hierbas, ese tipo de plantas. Entonces, doctor, a mí me gustaría, tengo como curiosidad en saber sobre eso. Sí, o sea, es un efecto placebo, es en realidad hacen daño algunas hierbas, algunas medicinas que vengan de ciertas hojas, doctor. Claro, mira, el efecto placebo en cuestión al embarazo, yo diría que no se aplica mucho, no resuelve mucho. Bien, como bien sabemos, antes hablábamos de que existen algunos fármacos que son capaces de producir el aborto. La naturaleza prácticamente de la farmacología es de origen herbaria. Cuando lo analizamos, todo viene de la naturaleza. Entonces sí existen muchas plantas, o sea, hierbas, que tienen la capacidad abortiva, ¿ya? Porque estas pues contienen citoquinas, prostaglandinas, sustancias proinflamatorias capaces de hacer que el útero se contraiga y pues que se provoque o se produzca la expulsión del producto de la concepción en alguno de los casos. En otro de los casos son sustancias teratogénicas capaces de matar el huevo fetal, evidentemente por las sustancias que tienen. Son sustancias capaces de a veces atravesar la barrera placentaria y poder producir daño a nivel embrionario. Pues sí, eso ha sido algo, o es algo generalmente generacional. Es algo que evidentemente a alguien o en algún momento dio resultado, y es una cultura que se va transmitiendo generalmente en los campos.
de familia en familia, de amigos en amigos, o sea, utilizan muchas plantas en sentido a eso. Así es, entonces después de ahí vienen las complicaciones. Exactamente. Porque, que mi compañera o que mi amiga me dijo que tome tal cosa, pero esa paciente se desangra, no le comunica a sus padres. Así es. Entonces lo que está pasando por miedo a lo que estos van a decir, miedo al que dirán, entonces ahí vienen los problemas. Mire, acá existe un problema particular, ¿sabe? Que es la venta deliberada del misoprostol. Ya que el misoprostol se adquiere con mucha facilidad acá. Y es un medicamento controlado, ¿cierto? Sí, debería ser un medicamento controlado, ¿verdad? Pero el misoprostol, cuando te das cuenta, el aborto aquí prácticamente es a lo seguro. Aquí el aborto prácticamente es a lo seguro porque el misoprostol... Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental Nat Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic Odontología Especializada. Y continuamos con nuestro tema sobre el aborto a cargo de nuestro ginecólogo, el doctor Jay. Entonces, nada, continuamos con el tema. ¿Usted quería hacer alguna pregunta, doctor Pichardo? Sí, ya tenemos la muchachita, sale embarazada, aborta generalmente con las botellas que ya ustedes comentaban. Siempre la idea sería que la madre lleve a la niña al ginecólogo. Ahora, la pregunta es, si asiste, usted clasificaba ahorita el aborto en temprano, tardío. Exacto. ¿Cuándo se debe hacer instrumentación quirúrgica a la niña y cuándo no? Y esto lo digo porque a veces todavía no sé si existen los curanderos que en un momento existieron, donde la llevaban, abortaban y le hacían procedimientos no muy asépticos y terminaban en infecciones, perforaciones uterinas. Exacto. ¿Cómo debe ser este proceso? Salió, abortó, la llevo al ginecólogo, esperar sería lo correcto. Y ya usted mencionaba signo de alarma. La idea es que me lo explique a las señoras qué hacer cuando se dan cuenta de que la niña abortó, independientemente que la parte médica debe estar acompañada de la parte psicológica. Claro, mira. Lo primordial sería que el aborto, independientemente de que sea completo o incompleto, si tenemos la percepción de que existió un aborto, es asistir al ginecólogo, sea completo o incompleto. ¿Por qué? Porque la única forma o vía de saber si es un aborto completo en condiciones de asepsias favorables es justamente bajo la supervisión de un personal entrenado. Porque el aborto puede ser completo y pues no tener males mayores, pero puede ser completo y concomitar con una infección vaginal, y precisamente como ese cuello se ha mantenido abierto, esos gérmenes que son de vagina y vulva allá abajo pueden extrapolarse hacia arriba y comenzar a partir de ahí una vida totalmente distinta. Procesos inflamatorios pélvicos a repetición, enfermedad inflamatoria pélvica crónica, infertilidad, absceso tubovárico, incluso puede llegar a una histerectomía por precisamente una enfermedad, una enfermedad inflamatoria pélvica crónica, ¿ya? Entonces, en sentido a eso, lo ideal es, después de un aborto completo o incompleto, ir al médico, para que el médico tenga la pericia de descartar si hay un proceso infeccioso concomitando o no. Si el aborto es incompleto, pues es mucho más fortuito y la necesidad de ir al médico. Evidentemente, la única forma de saber si es completo o incompleto es que un médico sea capaz de examinar, apoyarse de la sonografía, que la sonografía ha venido para revolucionar lo que es la ginecología y la obstetricia moderna, y ver las características de esa cavidad endometrial, si quedan restos, si no quedan, para saber si hay que hacer algún procedimiento secundario a este. Además de esto, apoyar a las pacientes desde el punto de vista profiláctico con ciertos medicamentos antibióticos que eviten la presencia o la aparición de un proceso infeccioso. Entonces, en sentido a eso, creo que lo ideal frente a un aborto, sin temor ninguno, es visitar al médico para que el médico le dé seguimiento
y sea capaz de utilizar la terapia necesaria y oportuna frente a cada uno de los casos. Los casos, como ya sabemos, son individualizados, el seguimiento de los casos. Entonces, en sentido a eso, quien tiene la pericia para saber cómo tratar y seguir es el ginecólogo, el obstetra, evidentemente. Bien, los profes viejos siempre nos decían, tiene una abortadora habitual, debes ver si existe malformación genética, que por eso no progresa el embarazo, si era diabética o había incompetencia cervical. ¿Cuáles opciones le da el ginecólogo a estas mujeres que son abortadoras habituales? Con la incompetencia, con sus problemas metabólicos, o aconsejarla cuando existen malformaciones genéticas. Ya usted introducía algo más moderno que decía incompatibilidad inmunológica. Exacto. ¿Cuáles son las opciones que tenemos con esta paciente? Pues bueno, como bien decíamos, el tratamiento, las conductas con las pacientes son individualizadas. Lo primero que hay que hacer es un buen uso de la principal herramienta médica que tenemos, que es el método clínico. Una buena anamnesis, examen físico y el apoyo con el tercer paso del método clínico, que serían los medios diagnósticos o los medios complementarios. Desde el punto de vista anamnésico, primeramente nos vamos a apropiar de todos estos elementos o factores de riesgo que me hablen a favor de que esa paciente es una potencial abortadora. ¿Ya? Tengo una paciente abortadora habitual, lo primero que voy a hacer es apropiarme de la información necesaria, si existe alguna enfermedad o una endocrinológica que no se haya tratado, que esté descompensada, y en caso de que sea así, pues compensar a la paciente desde el punto de vista endocrino-metabólico, ¿verdad? Si existe alguna otra entidad, alguna enfermedad hematológica que también muchas veces condicionan abortos, como ciclemia, talasemia, algún tipo de anemia carencial, de igual manera, corregir en ese sentido a la paciente, ¿ya? Con su consulta de hematología, apropiarla de los micronutrientes necesarios para que se enfrente a nuevos embarazos en mejores condiciones. Si existe un déficit nutricional, evidentemente acá llevarla a la nutricionista para que evidentemente se corrijan esos elementos desde el punto de vista carencial y obrar en sentido como tal a la paciente. Ya cuando tenemos problemas como la incompetencia ítmico-cervical, de igual manera, en la anamnesis, o sea, en el interrogatorio, podemos apropiarnos de eso. ¿Por qué? Porque vamos a recoger antecedentes de una paciente que se ha practicado legrados o revisión instrumental con mucha frecuencia, o en alguna ocasión, no tiene que ser a veces ni con mucha frecuencia, a veces en una sola vez que se haya alegrado es suficiente para lesionar el esfínter cervical y evidentemente condicionar lo que es una incompetencia. Si ha tenido partos normales, si ha tenido desgarros cervicales en esos partos normales y ese tipo de cosas. Existen, además de eso, desde el punto de vista del examen físico, la observación del cervix a veces se impresiona entreabierto, pero uno se puede apropiar de herramientas como es la utilización de una cánula, de Pipé incluso puede ser. Se dice que si uno trata de introducir una cánula a nivel del cervix y la cánula número 8, que es la más gruesa, es capaz de pasar con facilidad, estamos hablando de que estamos en presencia de una paciente con una incompetencia ítmico-cervical. Podemos apoyarnos igual de medios diagnósticos como es la sonografía transvaginal y la histerosalpingografía para observar si hay tunelización, si hay pase de contraste, si todos estos elementos nos apropian del diagnóstico certero. La realidad es que para todos generalmente hay una conducta y una conducta ampliamente resolutiva. Las pacientes abortadoras habituales, hay que además de eso indicarle analíticas o complementarios del complejo TORCH, que son las infecciones que se asocian con más frecuencia a la presencia de abortos y de malformaciones congénitas. Cuando me refiero a las infecciones del complejo TORCH, como bien sabemos, rubiola, sarampión, toxoplasmosis, la infección por el virus, el citomegalovirus, varicela zoster, todas estas infecciones que son infecciones capaces de atravesar la barrera placentaria y inducir abortos. Entonces, la presencia de gatos, de mascotas en la casa para orientarnos en la toxoplasmosis, que es más frecuente de lo que creemos. Ya, muchas pacientes se hacen un test de toxoplasma y se asombran cuando sale positivo. Pero que están rodeados de gatos, sin vacunar, perros, etc. Entonces, en sentido a eso, vamos obrando, ¿ya?
apropiando a la paciente, primeramente identificando cuál es el factor que la hace abortadora habitual y secundario a esto, incidiendo directamente sobre ese factor que generalmente es muy modificable, exceptuando algunos casos muy particulares. Ok, doctor, muy interesante. Doctor, hablemos un poco sobre las complicaciones luego de un aborto que pueden haber luego de practicarse este procedimiento. ¿Qué complicaciones puede presentar alguna paciente? Ya sea, vamos a hablar de complicaciones leves, moderadas y severas. Pues bueno, las complicaciones van, como bien dice, de lo más simple hasta lo más complejo. Dentro de esas complicaciones, primeramente podemos tener una incompetencia rítmico-cervical, como ya habíamos hablado, un cuello que se mantenga incompetente. Secundario a esto, igual puede suceder por la retención de restos ovulares, la hemorragia, y esa hemorragia puede condicionar un shock hipovolémico y la muerte. Además de eso, por la misma retención, hablábamos ahorita que el shock séptico o la septicemia o la sepsis grave, o sea, una paciente que haga una infección intraovular, evidentemente, secundario a un aborto, puede condicionar incluso una de las complicaciones más temidas, que es el síndrome icterovasoémico de Mondor, que es la complicación más temida del aborto con un índice de morbilidad tan elevado que en los países de Latinoamérica generalmente oscila. En Cuba es el índice de mortalidad del síndrome de Mondor cuando aparece, que gracias a Dios no aparece mucho, es de un 80%, ¿ya? Por las condiciones del sistema de salud. En los países desarrollados también se comporta de esta manera, un 80%, pero en los países en vía de desarrollo que no tienen una medicina sostenible y una atención primaria que sustente ese tipo de identificación de riesgos, se dice que se puede elevar hasta un 95%. O sea que casi todas las pacientes que desarrollan ese síndrome secundario a un aborto por infección mueren. ¿Ya? ¿Y en qué consiste ese síndrome? El síndrome icterovasoémico de Mondor no es más que, o sea, una paciente en la que ya hemos recogido el antecedente de que haya tenido un aborto por retención ovular, hizo una infección intraovular y esa infección fue evolucionando y cabalgando a etapas que la conllevan a que su respuesta inmunológica frente a ese agente agresor, frente a esa bacteria infecciosa, frente a ese elemento infeccioso que está desencadenando toda esa sintomatología de infección que conocemos, fiebre, etcétera, etcétera, ya el organismo como que no tiene el mecanismo suficiente para afrontarla. Estamos hablando de una sepsis grave, una paciente que está entrando en shock séptico y daño multiorgánico. Defínese sepsis como precisamente el daño o disfunción multiorgánica secundario a una sepsis o a una infección, ¿verdad? Entonces, estas bacterias van a desprender citocina, o sea, toxinas, que son toxinas dañinas que van a inducir en gran parte justamente el fallo orgánico. Y se llama así síndrome icterovasoémico toxoinfeccioso de Mondor. ¿Por qué? Porque su mayoría sintomática va a estar mediada por las toxinas que desprende la bacteria. Casi siempre hay una bacteria muy agresiva que es, generalmente el estreptococo beta hemolítico, igual que el Clostridio perfringens, que son generalmente causantes o causales de esto. Y es justamente por las prácticas de abortos extrahospitalarias en condiciones precarias de asepsia y antisepsia, o sea, en condiciones de suciedad, por así decirlo. Entonces, estas pacientes, cuando lo desencadenan, nadie la salva. Es muy difícil que sobrevivan. Entonces, es icterovasoémico porque le dicen la enfermedad de los tres colores, porque la paciente cursa con ictericia, o sea, color amarillo de la piel, cianosis distal y de la boca y demás, que es la coloración azulosa, como bien decimos, y palidez cutáneo-mucosa a la vez, porque se anemiza mucho. Por las mismas toxinas destruyen mucho los glóbulos rojos y crea una palidez cutáneo-mucosa. Entonces se llama así síndrome tricolor o síndrome icterovasoémico de Mondor, secundario al aborto. Ok, doctor. Me imagino también que una de las complicaciones, no sé en qué caso puede pasar, que a la paciente le hagan una histerectomía o una ovariohisterectomía, ¿cierto? Una ovarectomía, sí. Sí, ¿puede producirse por qué? ¿También por una sepsis o claro, por perforación? ¿Por qué, doctor? Exacto, claro. La paciente puede evolucionar un proceso infeccioso que, pues, cabalgue a una pelviperitonitis y el resultado final tenga que ser una histerectomía, porque sacando o aislando ese foco séptico que está ahí dentro, pues corregimos en gran parte el proceso infeccioso. Siempre que esté la espina irritativa, que sería el útero infectado, las trompas y los ovarios, pues esta paciente puede
evolucionar a un síndrome icterozoémico de Mondor o ir degradándose paulatinamente. Y pues cuando quitamos ese útero, que es el foco o el epicentro de los procesos infecciosos que se están desencadenando, pues mejora significativamente la paciente. O sea que podríamos tener o podemos tener una paciente adolescente con este tipo de caso y esa paciente pueda morir o pueda quedarse sin hijos. Exactamente, como es muy frecuente en la verdad. Exactamente, entonces por eso es muy importante hacer esa salvedad y saber que siempre hay complicaciones en todo procedimiento que usted se haga, ya sea en casa o en el médico, siempre hay complicaciones. Entonces es muy importante saber la decisión que usted va a tomar, saber que esa decisión puede repercutir para siempre, para toda su vida, ya sea llevándola a la muerte o llevándola a ciertas complicaciones, ¿cierto, doctor? Así es. Doctor, el aborto terapéutico, que todavía a veces no lo tenemos muy claro acá, por razones legales, ¿cuáles serían las indicaciones más precisas de decir, esta paciente no puede seguir el embarazo? A veces tenemos una paciente con una eclampsia y nosotros por literatura sabemos que la conducta es culminación de la gestación, que se oye bonita la palabra culminar la gestación independientemente de la semana, pero ¿cuáles son las indicaciones donde decimos esta mujer no puede seguir embarazada? Pues es una pregunta muy interesante. Existen patologías, enfermedades que contraindican absolutamente el embarazo, porque eso puede acarrear con la terminación de la vida de la fábrica, que en este caso sería la madre. Ya, yo creo que un principio que siempre se debe tener pendiente a la hora de tomar esta conducta es que uno tiene que priorizar la madre por encima de cualquier cosa, porque la fábrica, mientras se mantenga viva la fábrica, pues existe la posibilidad de otros embarazos con mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, en sentido a eso, creo que debemos siempre fallar a favor de la madre. Entonces, existen enfermedades de diferentes índoles, desde el punto de vista hematológico, endocrinometabólico, cardiovasculares, enfermedades incluso congénitas que cursan con varias malformaciones propiamente, que no sean visibles, como el síndrome de Marfan, por ejemplo, que cursa con cardiopatía, algunas afecciones renales, etcétera, que pueden condicionar justamente la muerte de una madre cuando el embarazo alcanza edades gestacionales significativas, como después de las 26 semanas. Como por ejemplo existen algunas cardiopatías, como bien sabes, que son cardiopatías que contraindican absolutamente el embarazo, como las miocardiopatías dilatadas, como son las cardiopatías que clasificamos en grado 3 o en tipo 3 según el grado funcional, ya que ahí incluimos las insuficiencias mitral y tricuspidia severa, ya entre otras, coartación aórtica, la hipertensión pulmonar severa, exacto. Estas pacientes no son pacientes candidatas a embarazarse, pero cuando comienza el aumento de la bulimia alrededor de las 26 semanas, pues precisamente aumenta la poscarga y la precarga, ¿no? Desde el punto de vista cardiovascular, y esto puede inducir que perezca o muera en esas edades gestacionales, como es frecuente, la verdad. Entonces, en sentido a eso, esas son mujeres que no deberían ser mujeres candidatas a embarazarse. Desafortunadamente, por feo que suene, sabe que un embarazo va a acarrear con su vida. De igual manera, hablamos del síndrome de Marfan. Las pacientes ciclémicas son pacientes propensas a desencadenar o potenciales a complicarse durante el embarazo. Y en sentido a eso diría yo que debería estar encaminado el riesgo preconcepcional, en identificar no solamente las adolescentes, sino este grupo de riesgo importante que condicionan o aportan la morbimortalidad mayor en países, en nuestros países, en el mundo entero de forma general, son las mujeres que más fallecen. Entonces, estas mujeres, evidentemente, yo diría que si su deseo es ese, deberían ser consideradas para practicar un aborto terapéutico, ya sabiendo a gran escala de que a medida que avance ese embarazo, ellas van a ser potencialmente complicaciones que pueden acarrear con su vida. Entre otras cuestiones que pueden condicionar la interrupción del embarazo, diría yo que existen situaciones psicológicas y sociales, como por ejemplo aquellas niñas abusadas o aquellas mujeres abusadas. Yo no creo sea factible
llevar un producto de concepción, a pesar de que supuestamente uno lo analiza o lo quiere estipular como un regalo de Dios, yo no creo que violen a alguien y salga embarazada sea un regalo de Dios. Entonces, en sentido a eso, yo diría que debería ser una de las atenuantes o una de las vertientes para condicionar el aborto. Y ¿qué decirte? Yo tengo una ideología totalmente distinta en cuestión a eso y sería como que contradictorio yo ponerme a decir algunas cosas al respecto, porque yo vengo de un país donde el aborto es legal y mucha gente lo puede ver como una aberración, pero esa legalidad que tiene el aborto, cuando lo analizamos a gran escala, es uno de los pilares fundamentales de por qué la mortalidad materna en Cuba es quizás más baja. Porque estás incidiendo en una población que no quiere un hijo y estás favoreciendo a que la que sí lo quiere tenga un embarazo más disciplinado, se encuentre en condiciones mejores y demás. ¿Ya? Y eso creo que favorece mucho eso. Es que precisamente es el punto central de las diferencias de morbi-mortalidad materna que existe en nuestro sistema de salud. Primero es que si se decide el aborto, en Cuba va la mamá, generalmente es la abuelita que la acompaña, y se realiza un aborto de manera segura. Exacto. Pero es que Cuba trata de que no se llegue ahí al aborto. Independientemente que llegan muchos casos, la idea es esta planificación familiar, la planificación preconcepcional, que aquí estamos dando pasos y no vamos tan atrasados. Ya vemos que hay muchas mujeres que llegan a la consulta nuestra de cardiología: doctor, soy hipertensa, me quiero embarazar dentro de 6 meses y vine para que me revise y me estabilice todo. ¿Qué sería la idea? Pero a veces, y yo sigo defendiendo esa posición, se le deja al médico la decisión. Y por ejemplo, en Cuba la guía nuestra como médico siempre fue primero la fábrica, segundo el producto, independientemente que tú hagas de todo por mantener la viabilidad de la fábrica y del producto. Pero hay mujeres que no se deben embarazar. La paciente con hipertensión pulmonar severa, que tú sabes que al final cuál sería la terminación del embarazo, que la madre generalmente fallece. Esas grandes miocardiopatías, periparto, que se embarazan nuevamente. Claro. Y la invitación es que exista una conversación más clara entre los médicos y la sociedad de qué es el aborto y cuándo o no se debiera practicar, independientemente de las posiciones religiosas. Doctor, para finalizar nuestro tema, 3 recomendaciones finales. Bueno, la primera recomendación va dirigida a los padres: tener la pericia de tener una comunicación abierta con sus hijas, siempre los va a salvar de futuras complicaciones. Segundo, toda aquella paciente que tenga un aborto, visitar a su ginecólogo, ya sea en el hospital o a nivel del sector privado, para que se tomen las conductas pertinentes luego. Tercera pregunta, tercera recomendación, disculpen, sería encaminado en que eviten el aborto en casa, el aborto criminal, tomar medidas abortivas en casa, ¿ya? Y pues nada, ya despidiéndonos por acá, estamos por allá por Gamma Diagnóstico, y estamos en el hospital, estamos lunes, martes y miércoles de 9 de la mañana en adelante en Gamma, donde el doctor Tamburini. Estamos en el hospital los jueves y sábados, y los viernes estamos en Niño de las Naciones, en una ONG, ahí siempre a la orden. Muy bien, doctor. Muchas gracias de verdad por venir acá y transmitir sus conocimientos. Recuerden que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental Nat Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen los servicios dentales desde limpieza, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic Odontología Especializada. Desde Médicos en la Radio le deseamos un feliz martes.